Pero la idea de mencionar a Durkheim no era por esto, sino era porque en algunos casos me lo han reclamado, que no se los doy como lectura, porque justamente reconoce el rol del Estado, ¿no? Para Durkheim, que él busca este orden social y que busca una sociedad normal, bueno, hay que preguntarle cuál es su ejemplo de norma, pero para dejar un poco la disputa, para Durkheim el Estado es el órgano que elabora representaciones que tienen valor en la colectividad. O sea, él va a desarrollar una obra que va a trabajar justamente con esta concepción de lo que sería esta división del trabajo y este rol del Estado como un gran liberador. Entonces, en ese rol del Estado como gran liberador, lo que va a permitir el Estado es liberarlo de influencias opresivas de las colectividades. Y en eso considera la importancia de la división del trabajo en las sociedades y la importancia de ese consenso y la importancia de la educación que va a asumir el Estado libre de estas miradas o de estas influencias, en especial ligada a las instituciones religiosas, que eran las que tenían en sus manos la mayor definición de políticas específicas ligadas a la educación, ¿no? Es decir, que el Estado se haga cargo de la educación, que lo plantea Durkheim, pero que ya lo hemos visto en la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, la tensión por quiénes se quedan con este capital, por esta gran herramienta a la hora de construir consenso, que es la educación, es un tema de tensión entre las distintas fuerzas que operan en la sociedad. Bien, y entonces así llegaríamos, no me detengo más porque si no vamos a hacer 200 videos, al texto que me interesa que leamos, que es el texto de O'Donnell. Yo lo que quería pensar era desde dónde nos ubicábamos. Hemos hablado de la sociedad capitalista. Decir sociedad capitalista es decir sociedad desigual, ¿no? Nosotros vivimos hoy en una sociedad de un capitalismo complejo, algunos le dicen salvaje, vamos a decir complejo, para ser un poquito no tan terrible sea la terminología, en donde lo que más disgusta o lo que más nos duele es la desigualdad. Pero el capitalismo, la sociedad capitalista, por definición, es desigual, ¿no? Entonces, para esa desigualdad, para sostener esa desigualdad, es necesario que haya un modo de comprender el poder. Va a haber algunos que tengan algo y otros que no lo tengan. Y el que no lo tiene, yo tengo que, de alguna manera, sostenerlo, ¿no? Evitar que ese que no lo tiene vaya y arremeta sobre el que lo tiene, ¿no? Eso sería una manera de conservar el poder. ¿Cómo puedo hacer que se conserve y que se mantenga ese modo de organización desigual, ¿no? Entonces, a partir de la dominación, y esa base de dominación va a estar dada por, va a decir O'Donnell, una coacción física, dijimos del monopolio de la fuerza física, y en ese caso, ¿quiénes van a tener ese monopolio de la fuerza física? Y por el otro lado, la, diríamos, necesidad de construir un convencimiento, un consenso que permita aceptar y reproducir la desigualdad. Para O'Donnell, el Estado, y esto es una visión que viene
de este posicionamiento ligado al materialismo dialéctico que decíamos, que es la visión crítica con la que vamos a analizar nuestra sociedad contemporánea, nuestra sociedad capitalista. El gran diferenciador del acceso a las clases sociales es la pregunta sobre quién posee el control de los recursos de dominación, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes empiezan la lectura, va a hablar y va a plantear esta idea y este eje que dice, no es ni Estado ni sociedad, sino la conjunción. Esto que él dice, no puedo pensar el Estado sin pensar en la sociedad, ¿no? El Estado como una entelequia suelta no existe. Y a su vez, el Estado, ¿qué Estado? El Estado capitalista, ¿no? Que es un Estado que definió fronteras, los Estados nacionales. La historia argentina se termina de ese primer periodo, ustedes lo vieron el año pasado cuando veían Historia Argentina, ustedes veían desde 1810 que buscábamos esa independencia, que en el 16 se arma, pero había que salir a pelearla la independencia. Es decir, yo puedo decir, mañana somos un Estado independiente. Ah, muy lindo, sí. Y tenés que definir tus fronteras. Y definir las fronteras necesitamos tener una fuerza de choque, una fuerza física, el famoso ejército, ¿no? Entonces, se arman, ¿no?, las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la función que tendrían que tener? De cuidar las fronteras. Si el Estado quiere expandirse, bueno, ir a buscar más territorio, pero por lo pronto sería evitar que me vengan a invadir, ¿no? Entonces, ahí aparece esta idea de un Estado nacional que comparte fronteras, que tiene una capital en donde va a haber una unificación de poder y en donde ese poder va a ser ejercido y cristalizado por alguien, en nuestro caso, elegimos. Entonces, ¿qué usamos? Usamos un sistema democrático para elegir, pero podríamos tener, qué sé yo, piensen en la época, no sé, de Francisco I en Francia. Había un rey y el poder venía es decir, eran monarquías, pero eran estados nacionales. Es decir, el modo de definir cómo llegaban a ese lugar era distinto, ¿no? Nosotros somos democracia. Y a su vez nos organizamos de una cierta manera y dijimos, bueno, vamos a hacer un orden republicano, o sea que vamos a dividir para que nadie se exacerbe en sus funciones. Va a haber un sistema republicano que implica una división de poderes, ¿no? De manera que los tres poderes se van a controlar entre sí. Pero tienen que ser autónomos, si no, no vale el control. Eso está vinculado a maneras, características que tiene el Estado, pero no es la definición de Estado. ¿Se entiende, no? Bien, entonces, siempre la dominación, dijimos, es relacional y es desigual. Y siempre que hablamos de dominación, hablamos de cómo se distribuye el poder y hablamos de lo político, de cómo y va a decir lo político en sentido propio y específico como una parte analítica del fenómeno más general de la dominación, aquella que se haya respaldada por la marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente delimitado. O sea, tenemos fronteras, tenemos un territorio y tenemos fuerzas que controlan ese territorio. Hasta aquí, perfecto. Entonces, vamos a la segunda parte. Dice, bueno, ¿cuáles serían las bases de dominación?
Y con respecto a las bases de dominación, les dejo unos ejes, porque me quedó muy largo el video.